Creo firmemente que Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. A algunos les ha dado el don de la música, al otro de la cocina, de la organización empresarial, entre muchas tantas cosas. Pero hoy quiero confesarles uno de los dones que creo que Dios no me dio, y ese es contar historias o reseñar películas o compartir experiencias. La verdad es que me encantaría ser como el misionero Jorge Silva. Si lo conocen, él cuenta las historias tan a gusto, tan rico, que te hace parte de la historia, te sientes como que estás ahí, y aunque te la cuente una y otra vez, no te importa porque siempre encuentra algo para hacerte reír o hacerte parte y sentir empatía. Pero la realidad es que si me preguntas a mí, te contaré mal la historia. No tendrá pies ni cabeza e incluso puede que te parezca muy aburrida. Pero sabes, a veces esa es nuestra imagen de Dios, incompleta. Escuchamos la película mal, una película mal contada, no sé si te ha pasado, a través de personas imperfectas. La trama en desorden, terminamos en no tener ningún interés en verla o en este caso de experimentar a Dios por nosotros mismos. El resultado muchas veces es falta de comunión con Dios, no buscamos ya a Dios. Y no es por culpar a la otra persona, porque si no tendríamos que volver a escuchar la charla de la misionera Karen Silva, del corazón ofendido, pero creo que una película incompleta, una imagen incompleta es lo que tenemos muchas veces del concepto de santo. Soy consciente que santo es una palabra que suele causar incomodidad, que casi nadie quiere escuchar, que puede parecer aburrida o incluso molesta o puede llegar incluso cuando mencionan, me están condenando. Cuando pensamos en ello nos imaginamos el aburrimiento encarnado. Una señora que nos sonríe, un viejito regañón, una experiencia mala o incluso que nos haya avergonzado o nos haya hecho sentir mal. Pero ¿sabes qué? Todas estas experiencias y personas amargadas no describen para nada lo que es la santidad de Dios. Esto es importante recordarlo porque la santidad de Dios es parte de sus atributos, es parte de quién es Él. Y tenemos que entender que esta es punto y aparte de nuestra pecaminosidad. Su santidad es lo que hace que Él sea Dios, que Él sea bueno, que Él sea santo, apartado. Me encanta una frase de una teóloga que se llama Jackie Hill Perry que dice: si Dios es santo, entonces no puede pecar. Si Dios no puede pecar contra mí. Si no puede pecar contra mí, ¿eso no lo transforma acaso en el ser más confiable que existe? A lo que voy es que si Dios es santo, es puro, es perfecto, no hay mancha ni tacha en Él y no puede pecar, entonces no puede pecar contra ti y contra mí, por lo cual lo único que quiere para nosotros es lo bueno, lo mejor, lo perfecto, por lo que lo hace la persona, el ser más confiable de todos, porque es el único que no va a pecar contra nosotros. Pero creo que a veces somos como el joven rico. En Mateo 19, 16 al 22 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Creo que a veces nos pasa como al joven rico. El joven rico consideraba a Jesús como bueno. Y nosotros consideramos, a lo mejor pues estamos viniendo aquí a la iglesia, consideramos a Dios como bueno, como un Dios bueno. Pero como el joven rico, tampoco no lo consideraba bueno, pero no lo consideraba lo mejor.
No era mejor que todo lo que el rico tenía o que le sobraba. Probablemente pensó que sería suficiente con ser religiosamente correcto, seguir ciertas normas, que más que nada eran exteriores, pero en su corazón estaba lejos de Dios. A los ojos del joven rico, Jesús no era suficiente como para dejar todas las riquezas. A lo mejor ciertas cosas sí, honrar a su padre y a su madre, otras ciertas cosas, pero esa área en específico no lo valía para él. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale Dios para mí? Si somos sinceros, muchas veces hemos pensado como el joven rico. Hemos dudado de las bondades, de los planes que Dios tiene para tu vida y para la mía, del carácter de Dios, de si Dios es bueno o no. En otras palabras, no hemos llegado a conocer todo lo santo que es Dios, para entregarnos por completo y, como estamos viendo en la serie, con todo lo que somos. No hemos entendido que lo vale todo. La santidad de Dios nos lleva a ser inteligentes, como el hombre que vemos en Mateo 13:44, que dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Te das cuenta que, así como el joven rico, el concepto que tengamos sobre Dios vamos a reaccionar o va a implicar en nuestra reacción y en nuestra conducta. En el caso de este hombre que encuentra el tesoro, reconoció el valor de ese tesoro y dijo: no, pues lo vale todo. Voy y vendo todo lo que tengo y compro esto que es un tesoro mucho más valioso. Sin embargo, el joven rico, al contrario, no reconoció o no quiso ver lo valioso que era Jesús. Nosotros a veces podemos estar igual. A lo mejor decimos: sí, Dios es bueno, y venimos un ratito, a veces nos dormimos en la prédica, hacemos tantas otras cosas, pero realmente ¿cuánto vale Dios para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo queremos reaccionar? He confirmado una y otra vez que una transformación verdadera es una consecuencia de contemplar la presencia de Dios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A pasar tiempo con Él, a tener una comunión íntima con el Señor. Porque imagina por un segundo si Dios fuera soberano, pero malvado, tuviera todo poder, pero no tuviera amor. Si no hubiera santidad en Dios, no existiría la salvación y por lo tanto estaríamos perdidos. Gracias a Dios, Él es santo y hermoso en todos sus caminos y obras, y por eso le adoramos. ¿A qué quiero llevar todo con esto? Me dio muchísima curiosidad de saber entonces, si ya entendimos que la santidad no solamente es algo físico o algo, seguir un patrón de reglas o un código de conducta o hablar de cierta manera, entonces, ¿qué es la santidad de Dios? Primero, todos los atributos de Dios son muy importantes y no vienen por separado, no es que sea amor, justicia, santidad y todo por separado, sino que es un paquete junto, como los frutos del Espíritu Santo. Todo viene junto. Pero la santidad, así como otros atributos, revelan ciertas cosas de la persona de Jesús, de su carácter. En el caso de la santidad, nos revela la supremacía de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Nos muestra la diferencia de lo que hace a Dios y nosotros. O sea, que Él es divino y nosotros no. Y tal vez sea diferente a lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Y sí, la santidad de Dios va mucho más allá de una pureza moral, que sí, Dios es 100% puro moralmente, pero la santidad de Dios nos habla de algo mucho más profundo. Vayamos, por ejemplo, al monte con los israelitas, al monte Sinaí. Los israelitas vieron y se dieron cuenta de que este Dios era real. Diferente a los dioses, con D minúscula, que conocieron en Egipto. Empezaron a reconocer la diferencia entre este Dios, que toda la creación se movía a su palabra, y a diferencia de los otros dioses que habían conocido en Egipto, que tenían que hacer sacrificios y que esperaban que
como consecuencia tenían los otros dioses, con minúscula, hacer. ¿A qué me refiero? Que se dieron cuenta que la creación hace la voluntad de este Dios verdadero y no al revés. Además de que este Dios verdadero está por encima de todos y todo. Reconocieron que Dios era santo, o sea, que era único, que solamente había un solo Dios, suficientemente poderoso, creador y fuente de vida. Sé que es un poco complicado de entender, así que pensemos en el sol, por ejemplo. El sol es único, al menos en nuestro sistema solar. Es muy poderoso porque su calor llega incluso hasta la Tierra, aunque está tan lejos, y también es fuente de vida porque sin él nuestro planeta colapsaría y todos moriríamos. Pero mientras más cerca estamos del Sol, más intenso es. Entonces, ese mismo poder y bondad que genera toda esa vida también es peligrosa por su misma naturaleza. Como el Sol, por ejemplo, si te acercas demasiado nos aniquilaría. Y ante la santidad de Dios, también es peligroso cuando entramos en un estado impuro. No porque sea mala, sino porque es demasiado buena, porque no hay mal en él. Romanos 3:23 nos habla sobre cómo todos estamos lejos de la presencia de Dios desde que nacemos impuros, digámoslo así, por eso estamos lejos de la presencia de Dios. Pero ahora pensemos en el Antiguo Testamento, donde en su centro, dentro del santuario, se encontraba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios. Imagina cuán potente era la presencia de Dios que solo una vez al año un sacerdote podría entrar en ese lugar santo con temor a perecer. Yo no me imagino ser un sacerdote en esos momentos porque no sé si me gustaría, estuviera esperando para ese momento o mejor me enfermo ese día. Porque de verdad que era tan potente la presencia de Dios y los judíos entendían esto. Otra vez, no es porque la presencia de Dios fuera mala, sino que la presencia de Dios, su santidad, es demasiado buena y nada impuro puede prevalecer frente a ella. Lo cual causa un problema, porque si somos impuros todos desde nacimiento, entonces, ¿cómo nos acercamos a la presencia de Dios? En el Antiguo Testamento vemos lo que es ser ritualmente puro. Creo que todos entendemos mucho lo que es moralmente puro, pero ritualmente puro era algo mucho más profundo. Significaba o implicaba no tocar cosas como, por ejemplo, enfermos, nada muerto, mantenerse alejado de algunos fluidos corporales, no comer ciertos alimentos, entre otras cosas. Ser ritualmente impuro no era necesariamente pecaminoso. Lo que era pecaminoso era si te presentabas a la presencia de Dios en un estado impuro, lo cual ya vimos que pasaba, ¿no? Como por ejemplo con el sol. Por esa razón, Dios le dio a los israelitas instrucciones muy detalladas y muy claras de cómo podían purificarse para entrar al templo. Levítico habla mucho de eso y si quieres saber más, pues echarte un clavado ahí. Pero uno de los protocolos que más me llama la atención es cómo trataban con los leprosos. Los leprosos o la lepra era una enfermedad de la piel que según el libro de Lucas tenían que, en los tiempos, y también en los tiempos de Jesús, los leprosos eran separados de toda la sociedad. Tenían que estar lejos porque pues estando impuros podían contaminar a otros. Entonces eran mandados lejos de la sociedad. Pero cuando había gente o cuando tenían que entrar por alguna situación, ellos tenían que proclamar impuro, 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 gritando a la gente para que no se le acercara. ¿Por qué? Porque el acercarse al leproso era convertirse en impuro. Por lo que desde muy pequeños en la mente judía entendían esto dentro de su lógica, que tocar algo impuro significaba convertirse en alguien impuro y necesidad de purificarse. Veamos, por ejemplo, la visión de Isaías. Isaías 6 nos habla de un profeta Isaías, que tiene una visión donde ve a Dios sentado en un trono muy alto, ve dos serafines que están volando ahí. Y en Isaías 6:3 dice lo que estaban cantando. Y se decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria.
Después de esto, todo el templo tembló, Isaías reconoció que era un hombre de labios impuros, entonces los serafines volando se acercan con un carbón encendido y tocan con ese carbón su boca. Y dicen lo siguiente en Isaías 6:6-7, en ese momento uno de aquellos seres, como de fuego, voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Hay muchas cosas que podemos hablar de la santidad de Dios en este capítulo solamente, pero algo que me llama la atención y en lo que me gustaría resaltar es en este carbón encendido, súper santo, que interesantemente, contrario a lo que estaba en la lógica, o bueno, dentro de la lógica judía, no se contamina al tocar a Isaías, al contrario, al tocar a Isaías con este carbón se transforma y es purificado. Lo purifica de alguna manera y esto implica algo mucho más allá, pero lo veremos después. Pero lo que me encanta es que no es destruido por la santidad de Dios, sino que es transformado por ella. Entonces, a diferencia de la señora malhumorada que a lo mejor tenemos en la mente cuando pensamos en la palabra santo, la experiencia traumática o el viejito regañón, Dios no quiere condenarnos ni destruirnos. Aún en su santidad y dentro de su naturaleza, lo que Él anhela es purificarnos, es transformarnos, tal como hizo con Isaías. Por ejemplo, ahora vayamos al profeta Ezequiel. En el capítulo 47 nos habla de una visión que él tiene muy profunda, pero lo que me encanta es una parte donde ve el templo y ve que del templo sale agua. Y esa agua va pasando por el río hasta llegar al Mar Muerto. Y sorprendentemente trae vida a todo lo que estaba muerto. Una vez más nos habla y nos implica esta parte del amor de Dios, que Él no espera que las personas impuras nos acerquemos al templo, sino que su santidad, su amor sobreabunda hasta llegar a todo aquello que estaba muerto y trae vida. Creo que podemos empezar a unir los puntos, ¿no? Todo esto nos habla de Jesús. Todas las visiones mencionadas se cumplen en la persona de Jesús. Y hay algo mucho más profundo dentro de la santidad de Dios, en la vida de Jesús y en la persona de Jesús, pero lo que me llama la atención y en lo que nos vamos a enfocar es cómo Jesús no evitaba a las personas impuras, sino que las tocaba. Y al igual que el carbón encendido, no las destruía, sino que eran transformados. Era común, una vez más, en el Antiguo Testamento, que las personas evitaran a la gente impura, ¿no? Porque por temor a contaminarse. Pero Jesús va hacia ellos. Eso es algo bueno, porque entonces significa que Jesús nos ama tanto, que no nos quiere dejar nuestro estado, no quiere que perezcamos frente a su presencia, sino lo que Él quiere es transformarnos. Y Él va hacia lo que era impuro, a todo aquello que era rechazado, a lo que nadie más quería. Jesús va hacia cada uno de ellos y trae vida al que estaba muerto, trae sanidad al que estaba enfermo, trae esperanza. Dentro de la mente judía, la impureza debería de pasar a Jesús porque estaba tocando a gente impura. Sin embargo, es un recordatorio de este carbón súper santo mencionado en Isaías 6, que nos habla justamente de la persona de Jesús. Jesús además afirma que es Dios en la tierra y que ahora a través de sus seguidores, que somos tú y yo, que tenemos al templo del Espíritu Santo, que Dios está en nosotros, que somos el templo de Dios, podemos salir hacia el mundo trayendo vida, sanidad y esperanza. Esta es la razón por la que Jesús le dijo a sus seguidores que de nosotros correrían ríos de agua viva. Finalmente, todo esto de la santidad, podemos verla de cierta manera, las visiones concluidas en el Apocalipsis, que relatado por Juan, donde se encontrará una tierra nueva, que será el templo de Dios, donde será quitada toda impureza, trayendo vida a todas las cosas. Pero
Volvamos a regresar al punto, que es entonces, ¿de qué se trata la santidad de Dios? Si ya vimos que no se trata solamente de pues moralmente puro, que va mucho más allá, que es mucho más profunda, la santidad de Dios no se trata de culpar o condenar a alguien. Porque de entonces, yo como Pablo sería la primera en decir, ya estoy descalificada. La santidad de Dios nos habla de quién es Él, de su naturaleza, de su perfección, su divinidad, su poder, su majestuosidad, de cuán grande es, de que Él es el único que tiene poder y es el único que puede traer vida a lo que estaba muerto. Así que afirmar que Dios es santo es identificar su posición como un ser que está separado, o sea, reconocerlo como el único Dios, que va más allá de cualquier otra cosa terrenal, que Él es perfecto, algo que por supuesto solamente Dios es. Y ¿sabes qué? Todo esto nos llevaría a entender que Jesús quiere transformarnos. La santidad de Dios es asombrosa porque Jesús quiere estar cerca de nosotros. Quiere que tengamos una relación con Él, porque hubo alguien que tomó sobre sí mismo la santa ira de Dios y satisfizo la justicia divina en su totalidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entender la santidad de Dios, entender los atributos de Dios, pero en este caso la santidad de Dios, cambia nuestra vida, nos transforma. No porque digamos que tenemos que seguir un código de reglas y seguir ciertos patrones, sino porque le conocemos a Él y el simplemente estar en su presencia nos transforma. Por ejemplo, volvamos a Isaías. Después de ver al Dios Santo, Isaías se vio a sí mismo. Dice la Biblia que él ve al Dios Santo y empieza a relatar todo lo que ve y luego, ay de mí porque soy hombre de labios impuros, dijo aquí terminó mi vida, adiós, mundo cruel. Pero al instante supo que entre él y Dios había solo uno que era santo. En la presencia de Dios no había excusas. Su culpa era evidente. Una vez más, no porque la santidad de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena que no puede prevalecer nada frente a ella. ¿No es interesante cómo la proximidad de Dios crea una autoconciencia moral en Isaías y lo hace en cada uno de nosotros? Isaías, frente al pueblo que llamaba a lo malo bueno y a lo bueno malo, podría considerarse a lo mejor puro, incluso hasta santo. Pero se encontraba frente al único Dios, aquel en cuya boca no hay engaño, no hay mentira, cuyas perfecciones son inalcanzables, cuyo estándar estaba por las nubes. Isaías sabía que era un pecador. Pensemos en el joven rico una vez más. Probablemente, y como mencioné, se consideraba a lo mejor un buen judío. Seguía ciertos patrones, a lo mejor pues decía no asesiné a nadie, estoy haciendo esto y esto, trato bien a la gente. O incluso, no sé, en su mente vengo a la iglesia, lo vemos poner al día de hoy, ¿verdad? De vez en cuando leo mi Biblia y así. Pero había un área en específico que no estaba dispuesto a entregar, porque no reconocía la santidad de Dios. Creía que no lo valía, creía que no era suficiente, que había algo mejor. Creo que no era muy diferente a los sacerdotes que Jesús mencionó como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero muertas por dentro. ¿Y cuántos de nosotros, sinceramente, delante de Dios, puede que la fachada se vea muy bonita y podamos engañar a quien tú quieras, pero delante de la presencia de Dios, delante de su santidad, no hay nada que pueda permanecer oculto? Delante de Él yo creo que somos como Isaías, ay de mí, porque soy impuro. Creo que, al menos para mí, habiendo visto esto, puedo afirmar que Dios es santo con una nueva visión, no con un pensamiento nada más de moralmente puro, sino mucho más profundo. Pero ahora te pregunto, ¿cómo vamos a reaccionar
frente a su santidad. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Esto nos lo dice 1 de Juan 1:5. Su naturaleza es ser luz. No hay ningún mal dentro de Él, ningún corazón imperfecto o manos impuras. Sus pensamientos siempre son buenos, sus motivaciones siempre son puras. Pero su naturaleza, frente a su naturaleza, también genera una reacción ante la impureza. No porque sea mala, al contrario, sino que su santidad nos debería generar confianza, porque esto significa que Dios nunca va a cambiar, que Él es el mismo siempre, en todo momento, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y no pecará contra nosotros. O sea, que lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es lo mejor. También debería darnos confianza, porque entonces Él no se contamina por el pecado del mundo, aún por más mal que veamos las cosas, porque su toque todo lo transforma. La mujer del flujo de sangre sabía muy bien esto. Lucas 8:43 al 44 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Me llama la atención porque esta mujer, me imagino, que ha de haber escuchado de alguien que podía sanarla, siendo impura, habiendo sido rechazada por todos, menospreciada por todos, que nadie la quería, que incluso ella misma, yo creo, reconocía su impureza y que a lo mejor nunca se podría casar, por ejemplo, o que nadie más la iba a proteger o cuidar. Escuchó de alguien que podía sanarla, que podía transformarla, que podía purificarla. Y yo me imagino a la mujer, pues Jesús siempre pues, era popular, entonces todos ahí, el montón, y ella acercándose, diciendo: yo necesito eso, y toca a Jesús. Y Jesús se vuelve a ella y la felicita y la anima. ¿A qué voy con todo esto? Jesús no vino a llamar a los que se creen justos. Jesús no vino a llamar a aquellos que dicen, se ponen la etiqueta de santos, o que se creen perfectos, o que ya alcanzaron la meta. Porque si somos sinceros, ninguno la hemos alcanzado. Y esto también nos debería dar esperanza, porque entonces Jesús te está llamando a ti y me está llamando a mí. Él está llamando a los que reconocen que son pecadores y que necesitan a alguien que los salve. Somos llamados a habitar en la presencia de Dios. Para eso necesitamos un toque del Espíritu Santo, porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No podemos hacer el cambio por nosotros mismos. Somos llamados a estar en comunión día a día. Segunda de Corintios 3:18 dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, que gracias a Jesús ahora podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y ya no temblar tanto como Isaías, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma. Otra vez, no porque nosotros no lo ganemos ni lo merezcamos, la verdad, como leímos en Romanos 3:23, estaríamos aniquilados, pero por la gracia de Dios y por la obra de Jesús en la cruz, ahora nos podemos acercar libremente a la presencia, al trono de la gracia, ser tocados y ser transformados, para que cada vez tengamos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, lo que hizo Jesús en la cruz, que es el Espíritu. Familia, creo que somos llamados a conocerle más. Si este solamente es un atributo de nuestro Dios grande, magnífico, la santidad de Dios, y que reconozca, como mencionó un teólogo llamado A.W. Tozer, que aunque yo quisiera explicarles a profundidad la santidad de Dios, puede que lo tratemos o lo captemos como un sucio gris, porque su santidad es infinita, su santidad es perfecta y, como mencionaba, su santidad es mucho más allá de lo que a lo mejor hemos estado acostumbrados a escuchar. Y todo esto nos lleva a que
necesitamos conocer más de este Dios asombroso que tiene más que solo amor, más que solo justicia, más que solo fidelidad. Él es mucho más. Pero ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y conocerle verdaderamente. Yo creo en un Dios real. Yo creo en un Dios que es mucho más grande de lo que pudiera imaginar, y creo en un Dios que transforma. Isaías 64:6 nos dice: todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Si somos sinceros delante de Dios, creo que ninguno de nosotros saldría exento frente a la santidad de Dios. Y creo que lo que Él quiere hacer es que realmente es transformarnos y que nosotros nos podamos entregar por completo con todo lo que somos. Que no seamos como el joven rico que entregó casi todo, pero una parte no. Que podamos entregar todo, sea lo que sea que implique. Porque cuando su toque interviene en nuestra vida, todo lo que estaba muerto cobra vida. Y esto no por obra de hombre, sino por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, que no quiere dejarte como estás. Él quiere que goces de algo mucho mayor, de algo mucho mejor, de algo que sobreabunda y que solamente puede ser por obra del Espíritu Santo. Porque no hay donde estás. Si tú quieres más de una revelación más profunda de su santidad, puedes levantar tu mano con toda sinceridad. Dile: Dios, revélanos más de tu santidad, Señor. Revélanos más de tu santidad. Porque por más conocimiento o entendimiento mental que tengamos, no nos sirve de nada si no intervienes tú, Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, un toque de ti que todo lo transforma, que todo lo purifica. Hoy entregamos nuestra visión, Señor, que hemos tenido a lo mejor del Dios Santo, heridas que hemos cargado, culpas, condenación, indiferencia a tu presencia, Señor. Trae vida a todo lo que estaba muerto, Padre. Ven y obra y ven y sé tú moviendo nuestros corazones, Espíritu Santo. Tu iglesia te necesita, tu iglesia te necesita. Necesitamos de ese toque de tu Espíritu Santo que transforme aún lo más profundo, Señor. Ven y mueve nuestras mentes, ven y despiértanos, Señor. Ven y quita todo aquello que estaba muerto. Solamente tú puedes hacer la obra, amado mío. Y hoy te pedimos perdón en representación de nuestras familias, en nuestra propia vida. Te pedimos perdónanos, Señor. Perdónanos porque no te hemos buscado más, porque nos hemos conformado, así como el joven rico, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, con lo que otros nos dicen, pero no te hemos experimentado, no te hemos conocido verdaderamente. Señor, ven y visítanos, ven y quita todo aquello que estorba. Ven y obra, Señor. Solamente tú puedes hacer la obra. Yo creo en quién eres tú, yo creo en tu grandeza, yo creo que tú eres el único Dios, yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú eres dador de vida, Señor, yo creo que tú eres santo. Y el día de hoy nos rendimos delante de ti. Gracias, Señor, gracias, Señor.